en Sin Cepo, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana. Y me puse a buscar el reportaje que el 4 de diciembre le hicimos a Laborde, quien, estuvo 4 de diciembre del 2025 hablando de este tema que terminó o termina siendo lo que ha generado todo este tipo de situaciones que aún hoy, todo el mundo con epítetos, como decíamos, han generado cuando no supieron escuchar en una de esas, ¿no? ¿Qué mejor que escuchar a Laborde, que fue una de las personas, no es la única, que presentó este recurso de amparo, esta situación que amerita a que nos pongamos a pensar qué es lo que está pasando también en nuestra ciudad? Y era así, decía así, el 4 de diciembre. Con entrevistada y todo. Susana Laborde, buenos días, gracias por venir, sé que andan a las corridas ustedes, pero bueno, vos, Solerio, siempre nos comunicamos y de alguna manera, podés estar presente. Contanos, yo dije que la subasta y la aprobación termina siendo como una victoria pírrica. ¿Ustedes serán parte de eso o no? No, mira, buenos días, perdón. Sí. La verdad es que nosotros creemos que este tipo de acciones del gobierno municipal no es victoria para nadie, porque no hay, municipio y vecinos. En realidad, el municipio es parte de la comunidad. Y cuando una parte de la comunidad queda deteriorada, por estas cuestiones, impacta a toda la comunidad. Acá hay un gran tema, me parece a mí, por eso nosotros solicitamos acceso a la información pública y pedimos se abstenga de aprobación del proyecto de ordenanza de subasta. Y damos el detalle de cuál es la información que pedimos. Yo lo voy a leer un poquito, solamente voy a, a resumir, porque es técnico. Bien, pero ¿por qué? Contanos qué presentaron ustedes. Claro, se pide acceso a la copia digital del expediente íntegro y completo del proyecto de ordenanza. ¿Por qué? Porque en realidad no lo supo nadie. O sea, el Ejecutivo baja el martes al Legislativo un proyecto, pero no se comparte con la comunidad. O sea, estamos vendiendo bienes públicos y no se puede vender bienes públicos sin participación ciudadana. Ya se los hemos dicho, al Ejecutivo actual de 1000 maneras. O sea, tienen que hacer participación ciudadana hasta para hacer una acción en el parque. Miren si no van a tener que hacer participación ciudadana para vender un bien público como el casino. O sea, ya desde el vamos, esto está mal hecho al no haber llamado participación ciudadana. ¿Participación ciudadana para qué? O sea, todos entendemos que algo había que hacer, como decían los concejales, algo. Esa generalización realmente pone nervioso, a mí me molesta, porque solo habla de un deterioro en la calidad, de nuestros representantes, que no se les ocurrió ninguna idea. O sea, porque no es cierto que no ha habido otros proyectos. Hubo otros proyectos que el Ejecutivo decidió no tomar en cuenta, pero no es que no hubo otros proyectos. Pero desde el Legislativo ninguno tuvo otra idea, entonces algo había que hacer. Realmente eso es lamentable. Entonces algo había que hacer, entonces levanto la mano por las dudas para esto que es cualquier cosa. Claro. El segundo punto es que nosotros pedimos la copia digital del expediente, que ellos mencionan que es un expediente en la Dirección de Ordenamiento Territorial, donde se dieron esto que se llaman los indicadores urbanísticos. ¿Qué son los indicadores? Son, cuando vos vas a hacer una casa, vos sabés que en tu barrio tenés un FOB que es cuánto podés ocupar, a qué altura, a qué distancia de la línea municipal. O sea, cada barrio de la ciudad, si es residencial, urbana, comercial, tiene pautas de construcción de viviendas. Como esto no tenía pautas de vivienda porque era casino, hubo que mandar a la Dirección de Ordenamiento, que ese fue, lo que nosotros observamos en el juicio anterior, porque la realidad es que antes ya se hizo un juicio por esta cuestión, ya se hizo una acción judicial,
Y entre otras cosas, decíamos, bueno, no hay cambio de uso de suelo, ¿no? Claro. Para que eso ocurra, también lo primero que tiene que haber es participación ciudadana. O sea, señores vecinos, señores dueños del casino, porque somos los dueños. Claro. ¿Ustedes qué les parece? ¿Que acá será mejor hacer un edificio de 15 pisos, de 4, de 3, todo en planta baja, hacer un barrio residencial, hacer un barrio de viviendas sociales, edificios para gente que no los va a ocupar nunca y solamente va a aumentar el valor del metro cuadrado de construcción? O sea, primero tendrían que haber consultado a la comunidad qué queríamos hacer ahí. Eso hubiera sido fundamental y es lo básico y lo que dice la ley. O sea, no pensemos que esto es algo que se nos ocurre a nosotros como vecinos y que decimos, no, la ley dice que tenemos que ser consultados. Claro. Entonces, bueno, ahí este informe ambiental regional que pide la ley es un informe que debe hacerse previo, digamos, a mandar los indicadores. Los indicadores los mandaron. El Ejecutivo acá dice que está en trámite esto ante la Dirección de Ordenamiento. Y eso es mentira, porque el expediente está en archivo temporal, está en guarda temporal. Porque el municipio, a fin del 2022, creo, o fin del 2021, directamente dejó de contestar. O sea, lo que tenía que mandar a la Dirección de Ordenamiento no lo mandó. Entonces, no es cierto que esté en trámite. Ahí tenemos... Ese ente es en la provincia de Buenos Aires. Es en la provincia, claro. O sea, desde el 2018, para poder cambiar los indicadores, tiene que intervenir la Autoridad del Agua, la Autoridad Ambiental del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial. O sea, quien ha intervenido es este ministerio, la Dirección de Ordenamiento. Pero no intervino en la Autoridad del Agua, por lo menos no había nada, que por eso estamos pidiendo información. Capaz que hay y no la tenemos. Claro. Entonces, en el punto 3, pedimos la ordenanza de aprobación de los indicadores, porque si no tenemos indicadores, que son estas cosas, o sea, ¿qué le vamos a decir al señor que compra? Bueno, vos podés hacer acá, dice indicadores potenciales, ¿no? Potenciales quiere decir que podrían ser. Hay un indicador que dice edificio hasta 15 pisos, pero ¿qué pasa si cuando se hace todo el trámite se solicita realmente la participación ciudadana o los concejales cuando se aprueba la ordenanza, porque tiene que haber ordenanza y no la hay, dicen, no, mirá, 15 pisos no, vamos a ir por 7. Y el señor compró para hacer torres de 15. O sea, los indicadores tienen que estar firmes. Claro. O sea, no puede ser algo potencial. Claro. Y acá viene la otra cuestión que a mí me parece tremenda que no la hayan presentado los concejales, ¿no? Que no les haya interesado, y es el detalle específico con cómputo y presupuesto de qué van a hacer con el dinero, con nuestro dinero. O sea, regalan prácticamente el casino porque el precio es vil, o sea, no tiene ningún asidero. La anterior venta era de 9.000 millones y ahora son 3.000 porque tienen que hacer obras y qué sé yo. Ridículo. Pero el punto es, ¿qué van a hacer con la plata? Claro. Obras. 70% para obras y 30% libre disponibilidad. O sea, que eso acepten los concejales, nuestros representantes, y ahí viene por qué la justicia en el tiempo ha decidido que nuestros representantes en muchos lugares no nos representan. Claro, entonces, por eso la participación ciudadana. Por eso nosotros como ciudadanos tenemos que decir si estamos de acuerdo o no. Porque realmente quienes nos deberían representar no nos representan, ni aquí ni en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, acá lo que pasó realmente ayer fue lamentable. Esto de que no se pida, cuando se hace un presupuesto en el Estado, de lo que sea, ¿no? Yo voy a hacer una obra y tengo tantos millones de pesos o tantos miles de pesos. Como profesional del Estado, porque, bueno, lo digo por experiencia, uno tiene que poner hasta el último centavo en qué lo gasta. Esto es lo mismo. No hay chance de que el intendente pueda vender para obras públicas. No existe. O sea, y que los concejales lo hayan dejado pasar, no somos inocentes, ¿no? O sea, estas cosas no ocurren porque nadie se dio cuenta. No sé, alguien dijo que habían pedido para deporte y que no quisieron. Bueno, pero realmente es descabellado pensar que se puede aceptar jurídicamente, ¿no? esta cuestión así. Y después hay otro tema que parece tangencial, pero es bien importante, y es
que el casino es patrimonio cultural y ambiental del distrito de Necochea por ordenanza 7106 del 2010. A ver, volver a decirlo eso, porque no es menor lo que contaste. Es patrimonio cultural y ambiental del distrito de Necochea por la ordenanza 7106 del 2010. Y te voy a leer qué significa, porque es de categoría A. O sea, hay distintas categorías de patrimonio, claro. Hay muchos bienes que están patrimoniados, claro. Pero la categoría del casino es A. Dice, edificio paradigmático de interés especial, hito de relevancia singular e insustituible por sus atributos tipológicos, estilísticos y artísticos. Asimismo, se considerarán atributos paisajísticos intrínsecos como aquellos que resulten un aporte especial a las cualidades ambientales del entorno. Obras cuyas cualidades formales, sus proyectistas y o propietarios revisten interés para la historia, el arte, la ciencia y la cultura. Es el umbral máximo de la categoría, lo representan aquellos bienes que han podido conservar su originalidad o cuyas modificaciones han respetado sus rangos y lenguaje arquitectónico e integrado armónicamente. Claro. No dice que se está hecho pelota, no es patrimonio. Claro, no lo dice. No lo dice. No lo dice. Y además, otra cosa que dice esa ordenanza es que el Estado es absolutamente responsable de mantenerlo. Entonces yo pregunto, o sea, no había plata, o sea, sí, la Municipalidad de Necochea hace mucho que no tiene plata, esto pasó desde López, o sea, sí. Esta cuestión no es de ahora. Pero, ¿cómo hacen para legalmente decir, y no nos ocupamos más de este edificio? Lo queman. Bueno, claro, lo quemamos, pero acá no dice que deja de ser patrimonio por haberlo quemado. No. Entonces, cuando dice este estatus jurídico, o sea, de patrimonio, exige que para cualquier acto de disposición o gestión del inmueble debe cumplirse con las instancias de participación ciudadana, previo acceso a la información en forma adecuada, completa, veraz, oportuna, bla, 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 de acuerdo a la legislación. O sea, siendo patrimonio, también deberían habernos preguntado, claro. A ver, ¿esto qué es patrimonio? ¿Ustedes lo quieren tener así hecho pelota, que se desarme solo? ¿O quieren que lo vendamos para, no sé, para edificios, para lo que sea? Lo que fuere, tendrían que haber preguntado. Y no lo hicieron. Entonces, bueno, después hablamos del acceso a la información, o sea, es una nota relativamente técnica, pero suma, digamos, a la acción judicial que ya se hizo hace 2 años. Hace 2 años, la Cámara de Mar del Plata no terminó el fallo porque el motivo, digamos, de nuestro reclamo había sido la venta. Era una... Sí, claro. Sí, venta directa. Sí, pero me parece que era por... El plazo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces... No se concretó porque se fue el oferente, este juicio, esta acción judicial quedó en stand-by. No está cerrada. Entonces, la causa está abierta. La causa está. Entonces, y en la ordenanza que nosotros atacamos en ese momento porque estaba mal, es la misma que utilizan para los indicadores. Entonces, bueno, no sé cuál será, es muy técnico, pero acá me parece que lo que más tenemos que afirmar y fundamentalmente que la gente entienda que tiene derecho a opinar, que no puede ser que que nos vayan a poner la maltería al lado del río, sí. Sin preguntar, que vendan el casino así, sin preguntar, que decidan qué van a hacer ahí, sin preguntar. Digamos, la información, digamos, ciudadana, para que la ciudadanía pueda participar, es derecho y tenemos que hacerlo valer. Otras comunidades son distintas, o sea, otras comunidades por cualquier cosa piden participación o por lo menos piden conocer. ¿Una audiencia pública cabría también? Claro, es audiencia pública, o sea, lo que se hace es, como fue en el caso de... por lo que nos enteramos, digamos, de la maltería, fue una audiencia pública convocada por la provincia. Claro. Entonces, se presenta el estudio de impacto ambiental o lo que haya, digamos, del proyecto, que ese fue el tema. O sea, en eso se presentó un resumen. Nunca tuvimos la información real en la maltería. Y acá lo que necesitamos es, bueno, tener la información. Toda la información que existe sobre lo que van a hacer
y preguntarnos, bueno, a ver ustedes, hay métodos y están escritos, o sea, uno tiene que linkearse, o sea, tiene que entrar, puede ser, digamos, digitales en general. Claro. Hay una página donde se pone, uno puede participar ahí, y ahí entonces pone, en base a la información que se brinda en la página, pone sus opiniones, el por qué sí, por qué no, bueno, pone su documento, o sea, tiene que ser muy fundada claro. quién es el que participa, digamos, para que no haya, no participe alguien en nombre de otros y demás. Claro. Pero bueno, son métodos de participación. Me están mandando un mensaje, Miguel Ángel Nazo. ¿Podría caberle a los concejales que aprobaron la subasta el posible delito de violación de funcionario público? Obvio. Por no controlar el fiel cumplimiento de las legislaciones vigentes como la audiencia pública, acceso a la información, todo ello para la participación ciudadana que evidentemente se obvió? Por supuesto, claro, y por eso nosotros esto lo presentamos antes. O sea, ellos están en conocimiento absoluto, por eso acá poníamos, solicita, se abstenga, aprobación, proyecto. Esto se presentó al Ejecutivo, pero también ese día, el día anterior, el lunes, fue presentado al Consejo Deliberante una copia y de hecho dejé en algunos de los lugares que tienen el Consejo Deliberante los partidos, copias. Claro, claro. O sea, no pueden alegar desconocimiento. Desconocimiento. Mónica, ¿el Estado es responsable del mantenimiento? ¿Cómo? ¿El Estado es el responsable del mantenimiento? ¿Del casino? Claro. Sí, claro. Sí, por eso. Como cualquier otro bien. Como cualquier otro bien, y más un bien patrimoniado. A ver, lo que planteamos es, hasta determinado momento, y esto no es por hablar mejor de un gobierno municipal o de otro, hasta el último gobierno Molina, eso se mantuvo. Claro. Y se le dio distinta funcionalidad. Usos. Distintos usos, claro, se refuncionalizó. Sí. No es cierto que no se pudo seguir haciéndolo. Creo que siempre estuvo en la idea de López también, venderlo. Claro. ¿No es cierto? O sea, y eso lo vimos. Entonces, esto también como vecinos, digamos, y como concejales también, es un defecto de ellos, no haber reclamado decir qué van a hacer, porque el mantenimiento tendrían que haberlo hecho igual. O sea, la obligatoriedad estaba y había una partida dentro del presupuesto municipal que creo que fue López el que la dio de baja. Cuando da de baja esa partida tendría que haber dicho, bueno, esto no es más patrimonio nuestro, vamos a ver qué hacemos. Que yo sepa, no hay ninguna ordenanza que diga esto sigue siendo patrimonio y eso sí es así. No hay nada que diga que eso ya no es patrimonio. El uso y la obligación no fue cambiado por ninguna ordenanza. No. Ni por ninguna ley provincial o nacional. No, para nada, no. O sea que hay que intervenir y tiene que participar el ciudadano. Totalmente, o sea, a mí me parece, eso es lo central en esto. Porque el detalle, hoy es el casino, el otro día fue la maltería, es el parque. Lo central es que sepamos y entendamos que si nosotros no participamos, nuestros, entre comillas, representantes, no lo van a hacer. Es evidente. Y desgraciadamente hay un deterioro de la calidad institucional de la representación. O sea, a medida que van pasando los consejos deliberantes, parece mentira, claro. Pero no tienen formación. Y, a ver, yo no digo que tengan que tener una formación específica para ser concejales, nadie. Pero entender que si yo no tengo la formación, tengo que asesorarme. O sea, perfecto, yo me dedico a una determinada actividad y no sé de leyes. Bueno, listo, contratate un abogado. Claro. Porque como cuerpo deliberativo y de control del Ejecutivo, si no existe, nosotros estamos... O sea, otro tema, ¿no? Que traigo acá, yo no la leí bien la ordenanza, pero aprobaron así, levantamos la manito para aprobar que le debemos ahora a Relisa. No se aprobó todavía, no fue tratado al final. Bueno, por eso. Pero se propone 970 millones. Sí. ¿Y en calidad de qué? ¿Y no tiene vínculo con esto otro del casino? O sea, también tenemos que mirar un poco más allá. Claro. O lo del casino será para pagar sueldo. ¿Para qué quieren? O sea, no decir qué van a hacer con ese dinero llama a la reflexión sobre varias cosas. Claro.
Y aparece esto de Relisa de 970 millones. Y recuerden que cuando fue la otra ordenanza de Relisa, que nosotros denunciamos y la justicia no nos dio ni polilla, que eso también hay que decirlo, tampoco seguimos eso, porque también a veces pasa que uno en ese momento hace las denuncias y después no tiene el tiempo de estar persiguiendo a la justicia para ver qué hizo con la denuncia que uno hizo. Pero ahí le hacía un algo, o sea, decía algo con respecto a la posibilidad de canjear por deuda. Entonces, a veces algunas cosas parecen que no tienen nada que ver, pero pueden llegar a estar mezcladas. Entonces, también tenemos que tener cuidado con estas cuestiones y estar atentos y atentas, porque bueno, desgraciadamente en lugar de pensar que tenemos dentro del Consejo Deliberante gente para que nos defienda, parece que es al revés. Vos sabés que Marcelo me manda un mensaje, dice... ¿Marcelo? Marcelo, el que me manda un mensaje, me dice, la misma actitud se tuvo con el Museo Bernardino Rivadavia, la Plaza 3 de Agosto, donde el gobierno dejaba todo que sucediera, hablando del gobierno municipal, los ciudadanos sin saber qué pasa ahí, y es un espacio público que encima es de la provincia. O sea, están pasando muchas cosas de golpe. Acá Marcelo me está planteando lo que ahí pasa directamente, claro, consiguieron que la Fiscalía intervenga y saque el alambrado. Claro. Lo que pasa es que son cosas, digamos, más concretas. Y bueno, y tuvieron la suerte de que la justicia, que engancharon a una fiscal que les dio pelota, porque eso también pasa, ¿no? Claro. O sea, sí, claro. Sí. Hay muchas confusiones en esto. Hay un motivo detrás. Vos recién planteabas uno, pero ¿por qué sucede? ¿Por qué no nos participan? Por eso, ese es el punto. Ese es el punto. ¿Por qué tienen miedo de hablar con la gente? Porque obviamente lo que tienen para decir no nos va a gustar. Porque si nos fuera a gustar, saldrían a digamos, como dice, digamos que la comunidad quiere esto con la venta del casino. Si estuvieran tan seguros, hubieran presentado todo el proyecto para que la comunidad tome conocimiento y opine, y no lo hicieron. Y además lo hacen con el consejo, le mandan esto a un consejo deliberante que no es el mismo que va a haber dentro de una semana. Bueno, sí, encima cambia totalmente. Por eso, ¿es casual eso? Siempre hacen las cosas a fin de año, que es cuando la gente está apurada, el consejo deliberante no se quiere reunir porque vienen las fiestas, bueno. No es casual. Entonces, todas esas maniobras, podría haberse tratado lo del casino durante todo este año, porque ese expediente de la Dirección de Ordenamiento, ya te digo, está desde el 2020. Claro. O sea, en el 2021 ellos tuvieron estos índices potenciales, ¿y por qué desde ahí no empezaron a hablar? Bueno, vamos a hacer vamos a convocar a la gente para conversar de este tema, si están de acuerdo. No lo hicieron, y de golpe porrazo sacan el papelito, lo meten en esta ordenanza, y con eso logran, una aprobación, una subasta que, Consulta popular. Mucha gente pide la consulta popular. ¿Es viable en este caso o la audiencia suplanta? La audiencia, yo creo que es el mecanismo legal. Eso es fundamental. O sea, el mecanismo es la audiencia. Entonces, yo creo que tenemos que ser respetuosos, digamos, de estos mecanismos que están hechos para defendernos. Y me parece que tiene como el respaldo legal y el respaldo de autenticación de quien participa más seguro. Y además, digamos, tiene otros fines, ¿no? Capaz que las decisiones estas de que se hacen por consulta popular es por sí o por no. En este caso, no es por sí o por no, porque nosotros decimos, bueno, ¿quieren vender el casino? Sí. Sí, pero el punto es cómo. Pero sí, no digo yo, no lo digo por... Pero bueno, ponele que una mayoría diga claro, sí. Claro. Y entonces, y salen como, bueno, sí, listo, entonces lo vendemos así. No, o sea... Hay que cumplir pasos. Claro, la audiencia pública lo que tiene es que se conoce el detalle de lo que se va a hacer. Claro. No es sí o no. Y en qué condiciones y qué claro, todo. Se deba cumplir o no cumplir. Tal cual. Entonces, el vecino, el ciudadana, puede opinar y puede decir, no, mira, a mí me parece que esto así está bien, que esto así está mal, yo coincido con esto, pero con esto no. Claro. Entonces, hay una participación que es más completa y más
más en conocimiento del detalle, que eso es fundamental. O sea, yo tengo que conocer qué dice esto, qué van a hacer con la plata, cómo van a decidir venderlo, y no me dicen, porque yo, a ver, cuando uno está en el Estado, yo supongo el municipio, esta plata la necesitará para obras públicas y se supone que tendrá los presupuestos de cuáles son las obras públicas que quiere hacer. Sí, claro. Se supone. Entonces no es difícil decir, bueno, le voy a poner precio en dólares, porque si esto, digamos, lo paso a dólares, entonces dolarizo, digamos, el precio de lo que voy a hacer. 20 cuadras de pavimento a tantos pesos el metro cuadrado de pavimento, tanto la máquina, tanto el cordón cuneta, tantos metros, tantos caños. Hay otra cuestión que es fundamental, ¿no? En esto, y se nos pasa, y estamos hablando de ambiente y es fundamental. Dice el proyecto que podrían llegar a vivir hasta 1000 personas en las torres ahí en el parque, en el casino. ¿Qué pasaría con nuestra cloaca que ya está estallada en todos lados? Con 1000, o sea, 1 tonelada de caca por día más. Porque hay que decirlo textual. 1000 personas, 1 kilo de caca por día. Más o menos. Claro. Es lo que se estima. Claro. 1 tonelada más cuando los caños, perdón que sea tan No, pero a veces hay que decir las cosas por su nombre. Claro. En este momento tenemos, en el verano ya colapsado. las cámaras de la playa, en la 2 hay un olor a caca por todos lados impresionante. 83 y 2 es como... Claro, o sea, lo que se pide, que acá lo ponemos, es planta de tratamiento y disposición final aparte. O sea, eso tendría que tener una planta de tratamiento especial y una cañería hacia el mar, previo planta de tratamiento, estamos hablando previo. Sola, o sea, no podemos seguir trayendo de allá por toda la ciudad de Necochea, pasarla por el río donde está rota, y llevarlo a Quequén a tirarla al mar cruda. Claro. O sea, ya es un despropósito. Y no se les cae la idea esa, digamos, al Ejecutivo de decir, bueno, la planta de tratamiento es central. Ya prometió la planta de tratamiento, ya prometió el puente, o sea, hay un montón de cosas ya prometidas por este Ejecutivo. Vendió por luces las calles de la Maltería. ¿Dónde están las luces de la plaza? Serán. Porque eran un montón de millones de pesos y no se sabe, porque era para luminarias. Vos decís las calles que fueron desafectadas en Quequén para ser parte de la maltería. De la maltería. Claro. Que los concejales dijeron, uy, no vimos que aprobamos. No vimos para qué era, sí, por eso. Entonces, bueno, para esas calles también habría que haber informado. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Le vendemos esto? ¿Quién querrá esa parte para su circulación? ¿O se las damos a esta gente que no sabemos qué va a hacer? Porque ese es el otro punto. La maltería, no sabemos qué van a hacer y seguimos sin saber. Claro. Susana, esto viene aparejado porque a vos se te conoce mucho por defensora del parque, ¿no es cierto? Dentro de todo esto. ¿Está todo relacionado? ¿Son entes o circunstancias separadas? No, es todo parte de lo mismo. O sea, es todo parte de una idea del Ejecutivo de que los espacios públicos son para negocio. Qué dato ese, ¿no? Y bueno, pero pensemos, o sea, ¿por qué a mí me preocupa el casino? Porque es nuestro. ¿Por qué me preocupa, digamos, las concesiones del parque? Porque son terreno nuestro. Digamos, lo de la maltería es otra cuestión, pero afecta. Pero, ¿por qué tiene que ver? Porque ahí hay un ordenamiento territorial que también es nuestra responsabilidad, o responsabilidad del Consejo Deliberante, claro, que no se hizo. Y se decidió que del 81 hasta ahora eso fuera zona industrial. Y la realidad es que nadie sabía porque había un plano que estaba mal hecho. Eso también hay que decirlo. El plano donde estaban las zonas, nosotros hemos trabajado mucho con ese plano para distintas cosas, y en ese plano nunca dijo que eso era área industrial. Entonces también ahí hay otras cuestiones. Pero no es de desconfianza, pero también el ordenamiento territorial es responsabilidad del Consejo, y también para hacer el cambio de ordenamiento territorial tienen que llamarnos a nosotros. O sea, de alguna manera todo tiene vínculo. Y una de las cuestiones más graves, creo yo, es que justamente ni el Consejo ni el Ejecutivo están dispuestos a hacer un cambio de zonificación que necesitamos como comunidad. O sea, estaría bueno que todo, digamos, toda la ciudad de Necochea tenga ese cambio de zonificación que se empezó con cuando se hace el ordenamiento urbano ambiental, el plan urbano ambiental
de Molina, que creo que fue en 2011-2012, eso se intentó, o sea, cambiar el ordenamiento del 81. Claro. Eso se intentó, se hicieron inclusive mesas de trabajo, pero bueno, el gobierno posterior vino y cajoneó todo y no se hizo más nada. Claro. Entonces, también, por eso pensemos, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué el Consejo Deliberante en el Ejecutivo se sientan o contratan a alguien para hacer, digamos, toda esta modificación, que no es una tarea sencilla, una tarea de muchos profesionales y de mucha consulta también en la comunidad? Claro. ¿Por qué? Y porque las salidas por excepción claro. sirven para negociar. Vía de excepción. Claro. Entonces, la mayoría de las cosas que salen en Necochea, o sea, la mayoría, muchas de las cosas, de las aprobaciones... Por ahí hay otras que no son o no tienen una intencionalidad. No, claro. Vía de excepción. ¿Y por qué? ¿Y por qué cuando veo que todo esto lo tengo que hacer por vía de excepción no se me ocurre decir, bueno, sentémonos y cambiemos de una vez el ordenamiento territorial para que no tenga que hacer una excepción? Claro. Porque esas excepciones no siempre están convalidadas en la provincia. Encima. Muy bien. Mario, un mensaje. Tomar esto como una victoria sería deplorable. Esto es uno de los tantos fracasos de la política. Creo además que fue intencional. Esto que dice Mario, como te dicen otros, le genera esto de que hay una intención. Ojalá, capaz que no, pero por si se hicieran bien las cosas, si se hicieran bien las cosas, se despejaran estas. Por eso, o sea, esto yo no digo no se puede hacer, yo digo está mal hecho. Claro. Entonces, para hacerlo bien, lo que estamos intentando es decir, bueno, para hacerlo bien, tenemos primero que hacer todo esto. Es lo que estamos diciendo, o sea, a ver, esto así no, para empezar, solicitamos la información pública y empezamos el caminito. Entonces, con la información pública, la ciudadanía participará en la decisión o no, y así se sigue, o sea, pero sin participación ciudadana, todo, digamos, queda en este ambiente enrarecido de duda de por qué no me preguntaron. Claro. ¿Sos consciente que al grupo de ustedes o cualquiera que se oponga son los generadores de la Necochea del no? Sí, claro, me encanta. O sea, me encanta porque... Bueno, esta era ya el final de lo que nosotros hicimos en su momento. Hace exactamente, mirá vos, el 4 de diciembre. Hoy es 4 de febrero. Es decir, que estamos ante 2 meses, 60 días, que todo esto se planteó antes que se aprobara. Algo nos debe estar pasando en Necochea para que los que representan a los ciudadanos, bueno, después terminan siendo quizás parte de estas situaciones que creo yo no debería haberse llegado a este término. Pero bueno, se verá de qué forma, en qué tiempo, en qué condiciones, bajo qué circunstancias, la subasta, la realidad, el accionar diario, bueno, termina siendo una cuestión para que se tenga en cuenta. ¿Cuál es la cuestión que se tenga en cuenta? Que se hagan las cosas bien. Cuando se pide el poder, se perdió el buen sentido. En una de esas tenían razón quienes estaban haciendo estas preguntas el 4 de enero del 2025. Hace ni más ni menos que 60 días. De esta manera nos estamos despidiendo de la jornada de hoy, 4 de febrero, en esto que denominamos Sin Cepo. Que tengan una buena jornada.